Es catedrático de Historia y doctor por la Universidad de Granada en Historia Moderna. Entre sus mayores aficiones se encuentran su enorme pasión por la lectura y la escritura, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los más reconocidos novelistas históricos de nuestro país. El final de la Casa de Austria o la llegada de los Borbones a España han constituido la parte fundamental de sus investigaciones, aunque ha transitado con obras de divulgación por otros momentos de nuestra historia. Desde que en 1980 publicase su primera novela, son varias las obras suyas que se han traducido a varios idiomas. Y cuenta, entre otros, con los premios Juan Valera, el Monografías de Investigación y el Accésit al Premio de Historia Social Juan Díaz del Moral por varias de sus obras. Es también Premio Juan Bernier de Historia y con la Orden Negra fue finalista del Premio Torrevieja en el año 2005. Igualmente fue fundador y primer director entre 2003 y 2006 de la revista Andalucía en la Historia y es colaborador asiduo de varias publicaciones de historia. Además de haber sido docente durante prácticamente toda su trayectoria profesional, lo que confiesa le apasiona y le divierte mucho, fue alcalde de la localidad cordobesa de Cabra, su ciudad natal, entre los años 1991 y 2000 por parte del Partido Andalucista, además de diputado del Parlamento de Andalucía durante 12 años. En 2005 dimitió como diputado y abandonó la política activa. Es miembro de la Real Academia de Córdoba y desde 2008 mantiene una columna de opinión semanal en el diario ABC en su edición de Córdoba. Junto a sus dos hermanos, es hijo de Francisco y Carmen, de quienes dice haber aprendido la honradez, el honor, el amor al trabajo bien hecho y la ética del esfuerzo y del sacrificio. Le gusta la música romántica de los años 60 y 70 y se confiesa fiel devoto de Francisco de Quevedo y Benito Pérez Galdós. Colecciona búhos y le gusta la pintura renacentista con Velázquez a la cabeza. De su infancia recuerda los juegos en la calle, las meriendas de pan con aceite y chocolate, los zapatos gorila, conseguir dinero para comprar un libro que era un lujo, leer de pie el Quijote y el valor que le daba las cosas porque no abundaban. Hoy hablamos, entre nosotros, con José Calvo Pollato. Bienvenido entre nosotros, José Calvo Pollato. Muy bien, bien hallado, muchas gracias. Nos encontramos aquí en tu casa desde 1995 escribiendo libros. Yo creo que dan para mucho, ¿no? Tantos años. Bueno, desde 1995 escribiendo novelas. Novela. Yo mi primer libro lo publiqué en el año 1980, fue un libro sobre la villa de Cabra en la crisis del siglo XVII, que había ganado el premio Valera. Recuerdo que estaba haciendo la mili cuando me lo comunicaron por teléfono que había ganado el premio Valera. Yo acababa de terminar, hacía poco que había terminado la carrera, y bueno, eso se convirtió en un libro al año siguiente, estoy hablando del año 1979, pero efectivamente, a partir del año 1995 que publiqué mi primera novela, bueno, y hasta hoy han transcurrido más de 20 años, 22 años. ¿Y cómo nació este amor por la escritura? Bueno, a mí me gustaba escribir de siempre, ¿no? Y en el caso de la novela, fue por una circunstancia muy especial, ¿no? Yo había trabajado mucho sobre Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, ¿no? Y Carlos II es un personaje muy endeble, en fin, le llamaban el hechizado, ¿no? No podía tener descendencia, una serie de problemas físicos además muy graves, ¿no? Y yo creo que a cualquier historiador le ocurre lo mismo. Y es que termina tomándole simpatía a aquel personaje con el que se ha acercado mucho. Yo leí miles de documentos relativos a Carlos II de su época, ¿no? Y claro, el historiador se debe, en fin, hasta allí donde le sea posible, a la objetividad. Yo le tomé simpatía a Carlos II. Y digo que a muchos historiadores le ocurre, el contacto con el personaje termina, en fin, llevándote a tener simpatía por él. Y el historiador no podía más que señalar al personaje como era, pero un novelista se podía permitir ciertas libertades que el historiador no puede permitírselas. Así fue por lo que decidí escribir una novela sobre Carlos II, la novela se llamó El hechizo del rey.
La verdad es que algunas personas, entre ellas mi mujer, Cristina, decían en fin, que cómo se me ocurría ponerme a escribir novelas cuando yo era un historiador con un cierto recorrido ya, con una, en fin, cierta obra detrás. Bueno, la novela se publicó, contra todo pronóstico, fue un éxito y aquí sigo. Fue Ese entonces fue el origen de todo. El dejar volar la imaginación basado en unos hechos históricos, ¿no? El poder incluir algún tinte claro, extra que no permite... el historiador no puede. La novela histórica es eso. Los hechos no pueden alterarse, pero sí uno puede tomarse, en fin, algunas libertades, como he dicho antes, que el historiador ni puede ni debe hacerlo en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, la novela te da muchísimas más posibilidades en ese sentido. Cuando en una novela los personajes hablan, hay un diálogo, está claro que no conocemos qué era lo que hablaba esa gente hace 300 años, 400 años, es imposible. Pero uno debe hacerlo verosímil, es decir, esta gente hablaría de determinadas cosas y se movía en determinados ambientes. Eso es lo que tiene que reflejar una buena novela histórica, si no lo hace estamos hablando de otra cosa. Novelista y, como hemos citado, doctor en historia. Impartir clase, ¿cómo es? Bueno, yo sigo ya dando clase de manera muy limitada, ¿no? Doy unos cursos que tiene la Universidad de Córdoba, se llama la Cátedra Intergeneracional, que es para personas ya con cierta edad y que tienen interés por aprender y por saber, ¿no? Para mí la docencia ha sido siempre una satisfacción. Yo decía, hay gente para quienes ir a trabajar todos los días supone poco menos que una maldición. El trabajo es aquello en fin, que decía la Biblia, ¿no? Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero para mí no lo era. Para mí enseñar siempre ha sido un placer y he tratado de transmitirle siempre a mis alumnos, en fin, la propia pasión que yo tenía por la historia. A lo mejor si hubiera tenido que enseñar matemáticas no hubiese estado tan contento, pero para mí la historia significaba tanto y sigue significándolo, que ejercitarme en ella no supone un esfuerzo o un sacrificio, sino un disfrute. Por lo tanto, he tenido y tengo la suerte de haber convertido en mi profesión lo que ha sido una de mis grandes aficiones, que es acercarme a la historia y tratar de enseñarla a aquellos que quieran aprenderla. Y luego también durante 10 años alcalde de Cabra, otra de las facetas profesionales de José Calvo Pollato. Hemos hablado de literatura, de docencia, y la política, ¿cómo es? Bueno, yo creo que la política no es una actividad profesional. Yo creo que es algo que los ciudadanos, y cuantos más mejor, pienso, pueden dedicarle a la sociedad en la que viven. Es decir, un trabajo para tratar de mejorar cosas, las que puedan mejorar, ¿no? Yo efectivamente, en razón de la que fue mi militancia política, hoy ya el partido al que yo pertenecí muchos años no existe, me estoy refiriendo al Partido Andalucista. Bueno, esa militancia política me llevó a presentarme a unas elecciones y bueno, pues la gente de mi pueblo decidió, en fin, pensó que yo podía ser su alcalde y efectivamente estuve durante 10 años prácticamente como alcalde de Cabra, hasta que lo dejé al dimitir. Tuve que dimitir porque había obtenido acta de diputado en el Parlamento andaluz y a mi partido, bueno, pensó que yo debía ser el portavoz. Un portavoz tiene muchísimo trabajo en el Parlamento y por lo tanto era imposible que yo pudiese seguir atendiendo de una manera adecuada a lo que era la alcaldía de Cabra. Eso ocurría en el año 2000 y bueno, pues ahí terminé mi recorrido como alcalde de Cabra, pero insisto, no debe tomarse nunca como una profesión. Yo creo que la política no es una profesión, sino un tiempo que se dedica y uno debe volver a su profesión cuando termina su paso por la política, que es lo que hace muchísima gente, en contra de lo que se suele decir con carácter general. Habrá quien no digo que no, y eso produce escándalo y la gente se crispa, pero luego hay muchísima gente que pasa por la política, hace las cosas bien, o lo mejor que puede, o lo mejor que lo dejan, y una vez que ha terminado ese recorrido por la política, pues vuelve a su profesión. Yo volví a dar clase y a volver a enseñar historia, que era lo que me gustaba hasta hace muy poco tiempo, y como digo, sigo haciéndolo en esa cátedra intergeneracional. En ese sentido, tenemos como la obligación moral, ¿no?, de intentar aportar a la sociedad lo que nosotros tenemos. Eso sería un poco la política, ¿no?, el poder aportar lo que cada uno sabe, conoce, pero sin
intentar vivir Sí, de ella. claro. Vamos a ver, hombre, el tiempo que uno esté dedicado a la política, uno tiene que vivir de algo, tiene que seguir viviendo. Si uno deja de, si es médico, por ejemplo, y deja su consulta, deja su trabajo, su familia tiene que seguir viviendo. Por lo tanto, tendrá que vivir de la política, no enriquecerse, sino vivir como lo ha hecho, en fin, en otro momento. Yo ese es el tipo de política que creo y pienso que la gente, en fin, con capacidades, que tiene posibilidades de hacer algo importante por la sociedad en la que vive, tiene casi la obligación, yo me atrevería a decir que casi la obligación moral, si no de participar en la política, que es una de las formas, en cualquier otra actividad de tipo social, de tipo público, que aporte a la sociedad algo de lo que esa persona tiene, no me cabe la menor duda, ¿no? ¿Sería conveniente en ese caso intentar eliminar los estigmas que la política tiene, como que todo el mundo va a lucrarse, que todo el mundo va a buscar su beneficio, cuando realmente, bueno, hay personas que van, ejercen su labor durante un tiempo determinado, aportan para intentar sumar y luego pues siguen su camino? Pero es que yo creo que hay muchísima más gente que hace eso que lo contrario. Lo que pasa es que, en fin, el mal, lo que se hace mal, tiene mucho más, en fin, atractivo, por decirlo, desde el punto de vista informativo me refiero, ¿no? Tiene muchísimo más atractivo, es decir, ha habido un político, un ministro, un gobernador, un concejal, un alcalde, quien sea, un diputado, que ha hecho tal cosa mal, que se ha quedado con dinero, pues nada, que lo devuelva. Yo creo que ese es un elemento fundamental, que devuelva con lo que se ha quedado que no es suyo, y que cumpla, en fin, la pena que la sociedad le tenga que imponer por eso. Pero es que creo que hay muchísima más gente, mucha más. Lo que pasa es que eso no es noticia, eso no se sabe, eso no salta a los medios de comunicación, que trabaja honradamente por tratar de hacerlo. Voy a poner nada más que un ejemplo. Nosotros llevamos 40 años de democracia después de la transición. Bueno, pues, ¿cómo era Lucena hace 40 años? ¿O cómo era Cabra? ¿O cómo era cualquier pueblo de la subbética? Compárese con lo que son hoy. Las instalaciones que tiene, de tipo deportivo, de tipo cultural, lo que son las infraestructuras de esas poblaciones, no tienen absolutamente nada que ver. ¿Que habrá quien lo ha hecho mal? Seguro, pero hay mucha más gente que lo ha hecho bien y el resultado es ese. Por lo tanto, no podemos estigmatizar la política. Yo salgo en defensa de ello, en fin, porque me parece que es una actividad extraordinariamente noble y que enaltece a los ciudadanos que la practican como debe practicarse, como tratar de hacer alguna aportación a la comunidad de la que ellos forman parte, en la que viven, ¿no? Lo que pasa es que estos somos pocos los que lo decimos y además hasta puede resultar, pues, políticamente incorrecto que un tipo hable en defensa de lo que es la política, incluso en defensa de los políticos, cuando tenemos, pues no sé, me parece que hay 1.200 o 1.300 políticos, no lo sé con seguridad, ¿no? Pero creí haber leído en algún sitio que había entre 1.200 y 1.300 políticos, ahora se llaman investigados, antes se llamaban imputados. Bueno, ¿cuántos concejales hay en los 8.000 y pico municipios que hay en España? Tienen que ser muchos miles de personas que dejan un rato su trabajo para tratar de solventarle a un vecino un problema. Además, en municipios pequeños muchas veces se ve claro, la política a nivel grande y, claro, y hay muchos concejales en zonas, claro, que no tienen que están prácticamente trabajando el sueldo. Y que, efectivamente, ¿cuánta gente hay de eso para oír muchas veces? Todos son iguales. Hombre, no. ¿Y por qué el Partido Andalucista? Bueno, yo creo que Andalucía, que es un territorio con muchísimos atractivos, vive una situación que desde mi punto de vista no es justa en modo alguno, ¿no? O sea, Andalucía es la tierra con más paro de España y probablemente una de las regiones con más paro de Europa. Tenemos el triple de fracaso escolar, por ejemplo, que la media de Europa y desde luego los niveles de fracaso escolar más altos que hay en España. Nuestra renta per cápita está muy por debajo de la media nacional, el número de camas por cada 1.000 habitantes en Andalucía está muy por debajo de la media nacional, lo mismo que el número de médicos, etcétera. Es decir, los equipamientos en nuestros centros educativos. Yo creo que Andalucía no merece eso, por mucho que la propaganda que puedan hacerse desde las administraciones públicas diga que somos la primera, que somos extraordinarios, y se han hecho campañas publicitarias en ese sentido, que no responden en absoluto a la realidad. Entonces, después de 40 años, o de 30, más de 30 de gobierno del Partido Socialista, se ha mostrado incapaz de revertir esa situación.
En mi opinión hemos llegado todavía más. La sociedad andaluza en buena medida hoy está casi anestesiada con subvenciones, donde se están comprando voluntades de una manera lamentable, y lo digo con toda la dureza con que lo pienso, ¿no? Yo creí que había que luchar por eso desde la propia Andalucía, con un partido propio que no tuviera que depender de las decisiones políticas a nivel del Estado, y ese era el Partido Andalucista. Probablemente pues nos equivocamos, lo hicimos mal, cometimos errores, quizá también hubo gente que no nos entendió, quizá había mucha gente subvencionada, anestesiada, como he dicho antes, en otros planteamientos, y bueno, pues no llegamos al objetivo que nosotros perseguíamos en aquel momento, pero yo siempre he pensado que aquella lucha mereció la pena, o sea, que yo luchara por mi tierra, y cuando hablo de mi tierra hablo de Andalucía como una parte de España, es decir, el andalucismo no tenía planteamientos en el sentido de buscar políticamente posiciones de enfrentamiento, de separación en absoluto, ¿no? Sino luchar desde tu propia tierra por aquello que considerabas que había que cambiar en esta tierra, y creo que es que hay que cambiar muchas cosas, no solo en aquella época en que algunos ya vislumbrábamos que teníamos una situación que no era la más adecuada, ni muchísimo menos, sino que sigue siendo hoy una realidad, ¿no? Bueno, pues esa fue la lucha por la que yo milité en el Partido Andalucista y luché por aquel planteamiento, consciente de que éramos un partido pequeño que tenía que abrirse paso. Quizás eso pueda explicar que yo no esperaba nada de la política. Probablemente si hubiera estado en eso que se llaman los grandes partidos, pues a lo mejor hubiera tenido otro recorrido muy distinto, pero no era lo que yo buscaba en absoluto. En ese caso, Carmen Calvo fue ministra de Cultura. Carmen Calvo fue consejera de Cultura primero y ministra de Cultura después. Por cierto, Carmen Calvo está trabajando en la facultad dando clases de Derecho Político, de Derecho Constitucional, después de haber sido ministra. Se reincorpora de nuevo a su trabajo después del paso por la política en un nivel extraordinariamente alto, o sea, estamos hablando de una ministra, en este caso de España, que ha vuelto a su trabajo. Bueno, pues eso no es noticia. Seguro que si estuviese en el Consejo de Administración de alguna de las grandes empresas, pues se estaría diciendo todos los días, pero nadie tiene en cuenta que Carmen Calvo va todas las mañanas, o las mañanas que le toque dar clase o lo que sea, bueno, pues a explicarle a sus alumnos la materia que tenga que explicarle, ¿no? En 2005, José Calvo desaparece de la política para siempre. Sí. Hubo mucha gente que en aquel momento me preguntaba, hombre, ¿cómo vas a dejar la política, tal? Y yo decía que sí, no estuve de acuerdo con algunos planteamientos del secretario general de mi partido. Yo entendía que era el secretario general quien tenía que marcar la línea política del partido, para eso era el secretario general, y como yo no estaba de acuerdo, yo era el portavoz del grupo parlamentario, y recuerdo haberle dicho, yo no puedo subirme a la tribuna a defender eso, porque no creo en ello, ¿no? Le dije que me marchaba. Bueno, y dimití. También se dice que los políticos no dimiten nunca. Bueno, pues los políticos, muchos, a veces dimiten cuando no están de acuerdo con determinados planteamientos. Yo no estaba de acuerdo con algunas